Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Hoy les traigo una noticia que ha hecho suspirar a toda Turquía y a miles de fans en el mundo. Altay Ulusoy ha revelado un detalle muy íntimo sobre su luna de miel con Demet Özdemir. El actor confesó que durante esos días mágicos no hablaron de trabajo, sino solo de ellos mismos. Una frase sencilla, pero que ha desatado una ola de ternura en las redes y ha dejado claro que su relación está en uno de sus momentos más románticos. Según fuentes cercanas a la pareja, la luna de miel comenzó en un lujoso resort en las Maldivas, donde ambos decidieron desconectarse por completo del mundo exterior. Queríamos alejarnos de todo, de los teléfonos, de los compromisos, de los rodajes, solo ser nosotros, habría dicho Demet durante una conversación privada con una amiga. A lo que Altay respondió con una sonrisa que muchos describen como la de un hombre enamorado, Balinda Isimisidale, Sadece Birbirimisi Konustuk. En la luna de miel no hablamos de trabajo, solo de nosotros. Esa frase, pronunciada durante una entrevista con un programa digital, se volvió viral en cuestión de minutos. Los fans comenzaron a llenar las redes con comentarios como, qué pareja más auténtica, y así se vive el amor verdadero. En Twitter, el hashtag #DemetBeAtayak volvió a posicionarse entre los temas más comentados del día. Durante la entrevista, Altay apareció relajado, con una camisa blanca y una mirada llena de serenidad. El periodista le preguntó si habían discutido proyectos profesionales durante el viaje, a lo que él respondió con un gesto claro, no. Por primera vez en mucho tiempo, dejamos que el silencio hablara. Despertábamos con el sonido del mar y el único plan era mirarnos, reírnos y soñar. Demet, por su parte, confirmó esas palabras más tarde en sus redes sociales, escribiendo en una publicación acompañada de una foto en la playa, a veces, lo único que se necesita es el amor y un poco de arena. El ambiente entre ambos, según testigos, era de absoluta complicidad. En una de las cenas frente al mar, se les vio brindar bajo las estrellas mientras Altay recitaba unos versos que, según los medios, él mismo escribió para ella. Siempre quise decirte todo, pero el mar fue más rápido que mis palabras, habría dicho, haciendo sonreír a Demet con los ojos llenos de emoción. El segundo destino de su luna de miel fue la Toscana, en Italia, donde la pareja alquiló una pequeña villa rodeada de viñedos. Allí pasaron varios días cocinando juntos, paseando entre olivares y visitando pequeños pueblos. Los vecinos locales contaron que ambos eran increíblemente amables y discretos, y que muchas veces se les veía tomados de la mano al atardecer. Ella se reía por todo, él la miraba como si no existiera nadie más, comentó una mujer que los vio caminando por las calles de Montalcino. Pero lo que más ha llamado la atención fue la última noche del viaje. Según fuentes cercanas, Altay habría preparado una sorpresa, una cena privada en un viñedo iluminado solo por velas. Allí, el actor tomó la mano de Demet y le dijo, te prometo que este será el primero de muchos viajes en los que solo hablemos de nosotros. Ella, emocionada, respondió en turco, Seninle her gün bir tatil gibi. Contigo, cada día es como unas vacaciones. La historia no termina ahí, queridos seguidores, porque lo que sucedió después de aquella cena romántica en la Toscana parece sacado de una película turca. Según reveló una persona del entorno de la pareja, después de brindar con vino tinto local, Altay sacó de su bolsillo una pequeña caja con un colgante en forma de luna. Quiero que recuerdes este viaje cada vez que lo lleves puesto, le habría dicho en voz baja. Demet, visiblemente conmovida, lo abrazó en silencio mientras las velas se apagaban lentamente con el viento de la noche. Esa imagen, según los testigos, fue una escena de amor puro y sin artificios. Al día siguiente, la pareja fue vista en el aeropuerto de Florencia, donde se despidieron cariñosamente del personal que los había acompañado durante la estancia. Los fans, atentos a cada detalle, notaron algo que causó sensación en redes, ambos llevaban el mismo color de ropa, tonos beige y arena. Un símbolo de unidad que los seguidores interpretaron como su forma de decir que son uno solo. En cuestión de horas, las fotografías circularon por todas partes y los titulares no tardaron en aparecer, Demet y Altay, más unidos que nunca. De regreso a Estambul, la pareja se mantuvo alejada de los medios durante unos días. Sin embargo, las primeras imágenes en su casa del Bósforo fueron filtradas por vecinos que aseguraron que las risas y la música eran constantes. Parecen vivir en una burbuja de felicidad, comentó uno de ellos.
Un detalle curioso llamó la atención: en la terraza se vio un columpio de cuerda, decorado con luces, donde según los rumores, ambos pasan las noches mirando el horizonte del mar, es su lugar sagrado, aseguró un amigo cercano a Atay. Cuando finalmente reaparecieron en público, fue durante una gala benéfica en Estambul. Demet lucía un vestido azul cielo, y Atay, un traje gris claro que combinaba perfectamente con el tono de su pareja. Los fotógrafos captaron un momento mágico cuando, antes de entrar al evento, él le susurró algo al oído que la hizo reír. Más tarde, una reportera le preguntó a Demet sobre el secreto de su felicidad, y ella respondió con serenidad: no es un secreto. Es una decisión diaria. Elegir amarse, escucharse y no olvidar que somos equipo. Las palabras de la actriz se volvieron virales, siendo replicadas por miles de fanáticos y páginas de citas románticas. En Twitter, el hashtag #amor como Demet y Atay comenzó a escalar entre las tendencias, con usuarios escribiendo frases inspiradas en ellos como: el amor verdadero no necesita lujo, solo presencia, y cuando se aman, hasta el silencio habla. Pero detrás de toda esa magia, también hubo un momento de reflexión. En una entrevista posterior, Atay confesó que este viaje cambió su manera de ver la vida. Aprendí que el amor no se trata de grandes gestos, sino de pequeñas acciones diarias. De preparar el café de la persona que amas, de escuchar sin juzgar, de compartir el silencio sin miedo. Sus palabras conmovieron a todos, y muchos de sus seguidores aseguraron que nunca lo habían visto tan maduro emocionalmente. Demet, por su parte, publicó una fotografía en su cuenta oficial de Instagram donde se la ve descalza, caminando sobre la arena con el mar de fondo. En la descripción escribió: hay lugares que se quedan en el alma, no en el mapa. En los comentarios, miles de seguidores mencionaron a Atay, interpretando el mensaje como una dedicatoria directa a él. Uno de los mensajes más populares decía: Demet ya no solo sonríe con la boca, sino con el corazón. Semanas después, la pareja fue invitada a un programa especial sobre el amor en tiempos de fama. Allí, Demet reveló un detalle que emocionó al público: durante la luna de miel, escribimos juntos una lista de promesas. No de cosas materiales, sino de sentimientos: nunca irnos a dormir enojados, nunca dejar de sorprendernos, y nunca permitir que el trabajo apague la ternura. Atay, sentado a su lado, asintió con una expresión de ternura y agregó: esa lista está guardada en un frasco de vidrio en nuestra casa. Cada año, la abriremos para recordar por qué empezamos. La audiencia estalló en aplausos y las redes volvieron a encenderse. Algunos usuarios incluso recrearon la lista del amor como tendencia, compartiendo sus propias promesas con la etiqueta #promesas como Demet y Atay. Los medios turcos titularon al día siguiente: Demet y Atay redefinen el amor verdadero. Con esta historia, ambos actores han conquistado no solo las pantallas, sino los corazones de millones de personas. Su luna de miel no fue solo un viaje romántico, sino una declaración de principios: el amor, cuando es real, se construye cada día con gestos, respeto y complicidad. Y si algo quedó claro después de este capítulo, es que la historia de Demet Özdemir y Atay Ulusoy recién comienza, y promete seguir derritiendo corazones en Turquía y en el mundo entero. Si te ha encantado esta historia tanto como a nosotros, no olvides suscribirte a nuestro canal, dejar tu like y contarnos en los comentarios qué parte de esta luna de miel te ha parecido más romántica. Nos vemos en el próximo video con más historias del corazón de Turquía.